Hay un país en Medio Oriente que tiene menos territorio que El Salvador, que nació rodeado de enemigos que juraron borrarlo del mapa el mismo día de su fundación, que no tiene petróleo, que no tiene grandes ríos, que tiene desierto en más de la mitad de su superficie, y que sin embargo, hoy es una potencia militar, tecnológica, agrícola e intelectual que desafía toda lógica geopolítica. Ese país es Israel. Y entender cómo llegó a ser lo que es hoy es entender una de las historias más extraordinarias, complejas y controvertidas del siglo XX y lo que va del XXI. No vamos a entrar en el debate político sobre el conflicto israelí-palestino, porque ese tema merece su propio análisis. Lo que vamos a hacer hoy es diseccionar los factores concretos que convirtieron a un pequeño estado recién nacido en 1948 en una de las naciones más influyentes del planeta. Para entender el poder actual de Israel, hay que comenzar desde antes de que existiera como Estado. El pueblo judío pasó casi 2000 años disperso por el mundo, sin territorio propio, sometido a persecuciones, expulsiones y genocidios. Y durante todo ese tiempo, algo ocurrió que resultó ser paradójicamente poderoso. Como estaban excluidos de tierras y de ciertos gremios en muchos países, los judíos se especializaron en comercio, finanzas, medicina, derecho y ciencia. Generación tras generación se desarrolló una cultura que valora el estudio, la argumentación y el cuestionamiento. El Talmud, el texto central del judaísmo rabínico, no es un libro de reglas simples. Es un compendio de debates, contradicciones y argumentos que se contraponen durante siglos. Crecer en esa tradición intelectual moldea mentes que no aceptan la autoridad sin cuestionarla, que buscan soluciones donde otros ven muros. Cuando el movimiento sionista comenzó a finales del siglo XIX a impulsar la creación de un hogar nacional judío, lo que llegó a Palestina no fue simplemente gente que huía de la pobreza. Llegaron médicos, ingenieros, académicos y revolucionarios con formación universitaria europea. Y luego llegó el Holocausto. 6 millones de judíos asesinados. Una herida civilizatoria de proporciones inimaginables que aceleró de forma brutal la creación del Estado en 1948 y que marcó para siempre la psicología colectiva de su población. Israel nació con el trauma del exterminio grabado en su ADN nacional. Y ese trauma se tradujo en una convicción absoluta. Nunca más. Nunca más depender de nadie. Nunca más ser vulnerables. Esa frase lo explica todo. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión declaró la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, 5 ejércitos árabes atacaron simultáneamente: Egipto, Transjordania, Siria, Irak y Líbano. El nuevo Estado tenía menos de 700.000 habitantes, un ejército improvisado y armas compradas de contrabando. La mayoría de los analistas predecía su caída en semanas. No solo sobrevivió, ganó la guerra. Y aquí empieza a entenderse la lógica del poder israelí. No tenían opción de perder. Cuando la derrota significa el exterminio, se pelea de manera diferente. Se improvisa, se innova, se sacrifica todo. Hablemos del ejército. Israel implementó el servicio militar obligatorio para hombres y mujeres. Todos pasan por las fuerzas de defensa de Israel. Los hombres sirven casi 3 años, las mujeres 2. Pero lo más interesante no es el número, sino la estructura. El ejército israelí es notablemente horizontal. Los soldados son entrenados para cuestionar órdenes que consideren equivocadas, para tomar decisiones bajo presión sin esperar instrucciones de arriba. Un comandante de 22 años toma decisiones que en otros ejércitos solo tomaría un general. Eso produce una cultura de liderazgo y resolución de problemas que luego se traslada directamente al mundo empresarial y tecnológico. Y aquí llegamos al fenómeno que quizás mejor explica el poder económico de Israel: la Unidad de Inteligencia 8200. Es la unidad de ciberinteligencia del ejército israelí, considerada una de las más avanzadas del mundo. Pero lo que la hace única no es solo lo que hace dentro del ejército, sino lo que pasa cuando sus miembros terminan el servicio. Sus egresados han fundado cientos de empresas tecnológicas. Check Point, una de las empresas de ciberseguridad más importantes del planeta, fue fundada por exmiembros de esa unidad. Lo mismo CyberArk, Waze y decenas de startups adquiridas por Google, Microsoft y Amazon por miles de millones de dólares. El ejército israelí no solo defiende al país, es la mayor incubadora de talento tecnológico del mundo.
Jóvenes de 18 años entran a resolver problemas de inteligencia en tiempo real. Cuando salen, tienen más experiencia práctica que la mayoría de los profesionales de 35 años en cualquier otra parte del mundo. Esto explica directamente el ecosistema de startups israelí. Israel tiene más empresas cotizando en el Nasdaq por habitante que cualquier otro país del mundo. Tel Aviv es considerada la segunda ciudad más importante en emprendimiento tecnológico, después de Silicon Valley. ¿Cómo es posible en un país de 9 millones de personas? La cultura del fracaso juega un papel clave. En Israel, fracasar con un negocio no arruina tu reputación. Es señal de que lo intentaste. Las redes de la diáspora judía global, especialmente en Estados Unidos, canalizan capital de riesgo hacia Israel de manera desproporcionada. Y el Estado destina alrededor del 5% de su PIB a investigación y desarrollo, el porcentaje más alto del mundo. El Technion de Haifa es considerado uno de los mejores institutos de tecnología del planeta. La Universidad Hebrea de Jerusalén ha producido más de una docena de premios Nobel. Pero Israel no es solo tecnología. Hay algo igualmente fascinante que pocos conocen: lo que hicieron con el agua. Israel tiene desierto en más del 60% de su territorio y precipitaciones escasas. Cualquier nación en esas condiciones debería sufrir escasez crónica. Israel no solo resolvió ese problema, sino que se convirtió en líder mundial en tecnología hídrica. Inventaron el riego por goteo, una técnica que lleva el agua directamente a las raíces con una eficiencia del 95%, comparada con el 40% del riego tradicional. Esa invención transformó la agricultura en todo el mundo. Además, más del 50% del agua potable que consume el país hoy proviene del mar, procesada en plantas desaladoras de eficiencia récord. Y reciclan el 87% de sus aguas residuales para uso agrícola. El segundo país del mundo en esa categoría recicla menos del 30%. Eso no es suerte, es obsesión sistémica con resolver un problema que amenazaba su existencia. La relación con Estados Unidos es otro pilar fundamental. Washington ha dado a Israel más ayuda militar que a cualquier otro país en su historia. Pero esta relación no es solo de donante y receptor. Israel ha proporcionado inteligencia, tecnología militar y capacidad operativa que ha beneficiado directamente a los norteamericanos. El Iron Dome, el sistema de defensa antimisiles con efectividad del 90%, fue desarrollado con financiamiento conjunto. Y la comunidad judeoamericana, apenas el 2% de la población de Estados Unidos, tiene una influencia notable en política, medios, academia y finanzas, lo que se traduce en apoyo político sostenido a Israel durante décadas. Sería deshonesto, sin embargo, presentar este cuadro sin mencionar los costos. Israel mantiene una ocupación sobre Cisjordania condenada por la mayoría de la comunidad internacional. Las guerras periódicas en Gaza y Líbano tienen un costo humano enorme en ambos lados. La sociedad israelí está profundamente dividida entre seculares y ultraortodoxos, entre distintas comunidades étnicas y entre judíos y árabes israelíes que representan el 20% de la población. El poder israelí no se construyó en un vacío moral ni sin consecuencias para otros pueblos. Eso también es parte de la historia y no puede ignorarse. Lo que hace a Israel fascinante desde el análisis geopolítico es que contradice casi todas las teorías convencionales sobre el poder nacional. Se supone que los países poderosos necesitan grandes territorios, grandes poblaciones y recursos naturales abundantes. Israel no tiene nada de eso, y aún así es una potencia. Lo que sí tiene es capital humano de altísima densidad, una cultura que valora la educación y el cuestionamiento como valores supremos, una historia de persecución que convirtió la supervivencia en motor cultural, un estado de amenaza permanente que obliga a innovar constantemente, y una diáspora global que amplifica su influencia en todo el mundo. Esa combinación es única en la historia moderna. La próxima vez que escuches hablar de Israel, ya sea en el contexto de un conflicto, de una startup, de un avance agrícola o de una operación de inteligencia, piensa en todos esos estratos. Porque la historia de cómo un pueblo construyó en 75 años uno de los países más influyentes del mundo es, independientemente de cualquier posición política, una de las más reveladoras de la modernidad. Si este video te hizo pensar, déjalo en los comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo.